Mire, nosotros hemos dicho que somos respetuosos de todas las opiniones. Este es un gobierno que todas sus decisiones las ha tomado en función de mejorar las posibilidades de los trabajadores. No hemos tomado una sola medida en contra de los trabajadores, todo lo contrario, y ese es el camino el cual vamos a transitar en los próximos 4 años. Ministro, ¿qué opina de los cortes que realizó el RENATRE en este día cuando se aplicó esta ley, cuando se va a aplicar esta ley del peón? La verdad que es poco comprensible. Se trata de cortes impulsados por el secretario general de UATRE, que es Venegas, porque, a ver, la ley sancionada por el Parlamento es un avance importante, muy importante en los derechos precisamente de los trabajadores rurales, derechos que estaban cercenados de hace muchísimos años. Así que no tengo la menor duda que es una ley que protege mejor a los trabajadores rurales y es un avance muy importante en esta Argentina que sigue incluyendo derechos y sigue garantizando derechos para todos. Gracias. Hace 5N lo voy a molestar con Débora Plager y Luis Novarecio. En principio, a modo de resumen, ¿cuántos agentes van a estar participando de este operativo vial 2012? Van a estar participando aproximadamente 3.000 agentes, entre la Gendarmería, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y las policías provinciales. Bueno, Débora, Luis, el ministro Randazzo los escucha. Ministro, buen día, soy Luis Novarecio, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Muy bien. Acaba de conocerse un pronunciamiento del juez Eugenio Zaffaroni sobre la sancionada ley contra el terrorismo en distintas facetas. Dijo Zaffaroni que es un disparate, que no tiene tipicidad penal. Mire, no conozco la opinión en este caso del doctor Zaffaroni, pero está claro que la ley de antiterrorismo era una exigencia del GAFI, que tiene precisamente el sentido de establecer delitos que no estaban tipificados en el Código Penal cuando ocurren hechos de terrorismo que van en perjuicio del pueblo argentino. Ese es el sentido que tiene esta ley que ha sancionado ayer el Parlamento Nacional. Algunos ven como alguna posibilidad de perseguir alguna opinión divergente, digamos, que los medios no puedan expresarse con la libertad garantizada por la Constitución. Eso es un disparate. Precisamente la ley establece un párrafo que es muy preciso y muy contundente en relación a este tema, que tiene que ver con el tema del ejercicio de los derechos constitucionales, tanto derechos humanos, derechos sociales, como por ejemplo el derecho a la información. En ese sentido hay claramente una intencionalidad de distorsionar el verdadero sentido de las leyes que ha sancionado el Parlamento estos últimos días, que han sido impulsados por el Poder Ejecutivo, como ha sido la ley que declara de utilidad pública la fabricación, la comercialización y la distribución del papel de diario, un insumo tan importante que hace a la libertad de expresión, que hace a la Argentina una Argentina mucho más igualitaria, que tiene que ver con otras decisiones tomadas por la Presidenta de la Nación, como ha sido la Ley de Servicios Audiovisuales, como ha sido no permitir que el delito, que sea un delito, calumnias e injurias, así que cada periodista pueda decir lo que quiere. En este país cada uno dice lo que quiera sin ningún tipo de cortapisas. El ministro Randazzo, justamente en ese mismo sentido, muchos organismos de derechos humanos que habitualmente comparten la posición del gobierno en muchos temas en relación con las libertades públicas, han mostrado su preocupación porque, claro, esta ley, me refiero a la ley antiterrorista, es una ley como tal, excede el gobierno de turno, sino que es una ley de aplicación nacional. Y se preguntaban si incluso bajo el mandato de otros gobiernos constitucionales podría haber interpretaciones diversas para su aplicación. Por eso el propio doctor Zaffaroni hablaba de una extorsión del GAFI. Pero si usted lee bien la ley, Débora, se va a encontrar que es muy clara con respecto a cuál es el objetivo que persigue esta ley. Creo que hay una intencionalidad de distorsionar el sentido de esta ley. De ninguna manera está vinculado en este caso a los derechos más esenciales. Vuelvo a repetirle, está precisamente explicitado en la ley que esto no comprende los derechos constitucionales y se refiere a los derechos humanos, a los derechos sociales y al resto de los derechos constitucionales, como es el derecho a la información, y mucho menos
menos vinculada al tema de la protesta social. Ministro, a propósito de la protesta social, y usted lo mencionaba recién con los colegas, este último corte que se produjo de Huatre con un entorpecimiento de la circulación de autopistas vitales como la Richeri, ¿se planea para el año que viene mantener reclamo con cortes de rutas o quizá intervenir más activamente con la Gendarmería? No, a ver, nosotros hemos tenido una posición que la vamos a seguir sosteniendo, que tiene que ver con no criminalizar la protesta social, pero creemos que estamos transitando otra Argentina. Una Argentina que ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos años, que tiene una tasa de desocupación por debajo de los 2 dígitos, que ha ido avanzando muchísimo en nuevos derechos para los trabajadores. Entonces me parece que la protesta debería darse de otra manera, y mucho menos cuando la protesta tiene que ver con intereses muy particulares como los que hemos asistido la semana pasada, vinculadas a un dirigente sindical como es el señor Venegas, que no tiene nada que ver precisamente con el sentido de esta ley, que es un avance importante para los trabajadores rurales, que es un avance importante en la posibilidad de que podamos tener una ley que proteja precisamente los derechos de los trabajadores rurales que venían postergados desde hace muchísimos años. ¿La CGT de Moyano sigue siendo un aliado estratégico para el gobierno nacional, ministro? Todos aquellos que representen a los trabajadores siguen siendo un aliado estratégico para este gobierno. Este gobierno todas sus decisiones las toma en función de la defensa de los trabajadores, de los que menos tienen, y pruebas al canto, diríamos. Todos estos años no hay ninguna decisión que haya tomado este gobierno que haya sido en perjuicio de los trabajadores. ¿Esto implica a Hugo Moyano como secretario general de la CGT? Mire, a Moyano, secretario general de la CGT, lo eligen los trabajadores, no el gobierno. Gracias por atendernos, ministro.